Buenas, buenas, buenas a todos. Nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo. Bueno, más que un nuevo capítulo, es una nueva parte de todo lo que es Avatar, la leyenda de Aang, la leyenda del maestro aire, del último maestro aire y demás, ¿no? Entonces es un gusto poder volver a encontrarnos con ustedes. Gracias por seguirnos y si no nos están siguiendo, por favor, síganos tanto en Spotify como en YouTube. También pues pueden seguirnos en Instagram, en Podcast Semillas de Cambio. Estamos subiendo nuevo contenido, estamos tratando de mejorar, de crecer y nos ayudaría mucho que nos sigan y que compartan todo lo que estamos subiendo ahí, ya que es algo que hacemos con mucho cariño, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con toda esta parte, con todo esto, que es ese mundo Avatar que tanto nos encanta, que ya en el anterior capítulo ya habíamos mencionado. Pero a ver, vamos a presentar también una persona importante que pues no podría pasar todo esto sin él, que es Raulito Bebé o Raúl. ¿Qué tal, hermano? Un gusto volver a trabajar contigo. ¿Y de qué hablaremos hoy o de quién hablaremos hoy? Muy buenas tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta continuación de la saga de Avatar, que nos encanta esta saga y no podemos parar de hablar de ella. Y para dar inicio con el capítulo de hoy, tenemos un personaje muy subestimado, muchas veces olvidado, muchas veces ninguneado. Y no soy yo ni cualquiera de ustedes cuando manda su CV. Estamos hablando de Sokka. Sokka, el único del equipo Avatar que no podía hacer ningún control de ningún elemento, pero que igual terminó siendo el líder de la invasión más grande que se había visto en 100 años de guerra con la Nación del Fuego. Es una historia espectacular la de Sokka. ¿Por qué? Porque Sokka es un crack, ¿no? Sokka es un Sokka es crack, un hermano. crack, es un re crack. Sokka es excelente, o sea, bueno, después de que lo vayamos conociendo un poco más, si ustedes no lo conocen, y repetimos, si no han visto Avatar, vean Avatar. Les va a hacer bien a su vida. Pero bueno, Sokka es el recordatorio de que no necesitamos realmente poderes para ser extraordinario. Su viaje es humano, es lo más cercano a lo que nosotros conocemos. Quizás torpe, lleno de errores, y por eso también tan real, ¿no? Hoy vamos a analizar cómo transformó esas inseguridades en fortalezas y qué lecciones podemos sacar para nuestra vida, que creo que es muy importante de que nosotros lo podamos ver. Y justamente, o sea, como decía, o sea, no necesitas tener poderes, ¿no? Sokka en este mundo de Avatar es la persona que justamente no tiene agua control. Y eso que, bueno, él es de la tribu de agua, ¿no? Pero no tiene agua control, no tiene ningún tipo de control, de bending, de lo que ustedes quieran decir. Entonces, Sokka es extraordinario, como ya se decía. Es increíble, es recapo. Pero desde otra perspectiva, porque a veces en la vida no eres el avatar, pero sí puedes ser el que mantiene al avatar vivo. Y el tipo se vuelve un genio por donde tú lo veas. Y pues tampoco es que empieza muy bien, ¿no? No, tampoco empieza muy bien, ¿no? Y ¿cómo empieza todo esto? Justamente vamos a dar un poco de contexto de quién es este muchacho que es Sokka, que es que conocimos a un Sokka desde los primeros capítulos, un Sokka machista, torpe,
y sobrecompensando su inseguridad. Sokka inicia su historia siendo protector, pero también limitado. ¿Por qué? Porque pues él tenía la responsabilidad de estar en su tribu, siendo el único hombre adulto, si queremos decir, porque él tampoco es adulto, es un adolescente ya, pero lo dejan cuando él era más pequeño. Entonces tenía ideas machistas, las chicas no luchan, ese es trabajo de los hombres, no por maná, sino por su entorno. Y él era el protector, pero pensaba así porque al final del día él era como que se estaba haciendo a cargo. Se había quedado sin hombre su tribu. Y él, pero tenía uno esa presión y dos el que era limitado. ¿Por qué? Porque como ya dije, no tenía poderes, ¿no? Tal cual, en este caso estamos hablando de una persona con la que podemos identificarnos tal cual, porque no maneja ningún poder, como decías, ¿no? Y claro, al final y al cabo eso le pesa, porque también él se pone con la responsabilidad de proteger a su pueblo. Y eso nos habla mucho de Sokka desde el primer inicio, ¿no? De cómo es él, de cómo es su instinto, de lo que es importante para él, cuáles son los valores de Sokka, ¿no? En cuanto a la familia, en cuanto a su tribu y lo que él considera importante. Pero también vemos a una persona con un huevo de falencias, ¿no? Tenemos a una persona que si Sokka viviera aquí en Bolivia, sería así el dude que dice, mi hermana no puede salir porque es mujercita, pero después no, viene la hermana y lo revienta, ¿no? Así con un chancletazo de agua y aprende rapidito, ¿no? Que así no son las cosas. Y es el viaje por el que pasa Sokka. Es un viaje en el que se ve a un chico que se siente menos porque su hermana sí puede dominar el agua, sí tiene poderes, ¿no? Y eso ahonda más dentro de su inseguridad, ¿no? De ser machista, de ser torpe, y lo sobrecompensa. Y es en esta etapa donde se ve reflejado mucho lo que es su humor y su arrogancia inicial, ¿no? Con esa terquedad también que tiene. Pero esto también son mecanismos de defensa que él tiene, ¿no? Para, para esto de que se siente tan inútil en comparación a no poder manejar un poder. Y eso es algo que no nos los van a revelar hasta más adelante de todas las temporadas, de cómo se siente Sokka al respecto de no tener poderes, ¿no? Y eso nos habla mucho de lo difícil también que ha sido su propio viaje para él, ¿no? Y todo empezó desde que conoció a Anne, que básicamente estaba súper en contra de que él se quede en su tribu, le parecía muy peligroso y no lo quería cerca, ¿no? Poco a poco se van uniendo más con el equipo Avatar y llega la primera gran lección, ¿no? Que experimenta aquí nuestro querido compa, Sokka, que, claro, lo hace cambiar de buenas a primeras, ¿no? Es hermoso. Es el primer gran golpe, como se diría. La primera aterrizada hacia la realidad. Como dice justo. El choque con la realidad y el aprendizaje. ¿Qué pasa? La cosa es de que llegan, o sea, en lo que están viajando y todo eso, llegan a la isla Kyoshi, ¿no? Justamente este nombre de donde viene fue un avatar, ¿no? Fue un avatar, una maestra tierra que se llamaba Kyoshi. Kyoshi estaba loquita. Pero no la juzgamos, pero está bien. Y justo llegan ahí todos, porque están viajando pues en toda la idea de que aprenda a dominar todos los elementos y pueda ser el avatar por fin, ¿no? ¿Y qué pasa? Las guerreras Kyoshi en esta isla lo humillan.
¿Por qué? Porque justo estaban ahí, no sabían que había gente ahí, estaban en el mar, en la playa, y de la nada los emboscan y los amarran y que no sé qué. Y de ahí el mismo Sokka les dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y ellas responden. Y él dice, no puede ser, o sea, me ha ganado una mujer. Indignado, o sea, estaba indignado, estaba... Te ganó una niña, Sokka. Te ganó una niña. así, para él era así. Para él era así, ¿no? Entonces, eso era complicado para Sokka. No puede comer y que no sé qué. Al final los liberan, les dan de comer, pero realmente él se siente súper humillado, ¿no? Y le demuestran ahí que su visión del mundo era pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque fue al mundo muy fuera de su casa, de lo que conocía, y se dio cuenta que pues no era lo más que había y que podía ser mejor, ¿no? Tal cual, al final el primer momento en el que se cruza con Suki, que uno de sus intereses románticos acá de nuestro querido Sokka, el primero y el último, que se le ve, eh, básicamente le da lecciones de humildad gratis, ¿no? De ubicate, hermanito, no es cualquier lugar al que has venido. Y le sacó la mugre con cariño, ¿no? Porque Suki también tenía esa apertura de entender que Sokka estaba aprendiendo del mundo, que era un chico con mucho potencial y que también esto viene mucho de la parte de Sokka, que después de que Suki básicamente lo humilla, tirándolo en el suelo, él tiene esa capacidad de bajarse de su propia nube, de romper sus propias creencias e ir a pedir perdón y pedir ayuda a Suki. Y le pide, por favor, entréname. ¿Por qué? Porque tú eres mejor que yo, ¿no? Y creo que ese es el primer gran paso, claro, que Sokka da para su propio crecimiento, ¿no? Al final está rompiendo un molde que él traía. En la vida misma le dijo, aquí está, papito, así no es la cosa. Y él dijo, tenía dos caminos. Podía empecinarse en decir que su forma es la forma correcta, o podría abrirse al mundo y aprender. Y Sokka, que es tremenda persona, que es un crack, obviamente toma el lado de la apertura y el crecimiento, porque él sabe que es bueno para él, ¿no? Entonces, él acepta que estaba equivocado. Y creo que ese fue el primer gran paso, ¿no? O sea, el, el joven, el joven Sokka aprendió mucho de esta situación y aceptó que estaba equivocado de una forma bastante peculiar. Y como lo aceptó fue al gimnasio donde entrenaban con las guerreras, con Suki, y les pide que le enseñen. Y o sea, se hinca y les pide que le enseñen. Le hacen vestir como una de las guerreras. Y, y ahí se da cuenta, ¿no? Y ahí aprende. Aprende y aprende increíblemente bien. Un prodigio. Un prodigio, sí, un prodigio, porque aprende súper bien, porque es disciplinado. En ese momento es muy disciplinado y ahí aprende, crece y todo eso. Él estaba acostumbrando a hacerlo mejor a lo que más reflejaba como la estrella. Pero bueno, o sea, él cambia, ¿no? Justamente desde que Suki me sacó la mugre entendí algo, podría decir, ¿no?
en esta vida siempre hay alguien que te pone en tu lugar. Pero si escuchas, aprendes. Y nosotros no solemos ver eso, ¿no? Y por eso se dice desde el principio que es muy humano todo su viaje. Pero justamente aprende de esto y ahí crece. Y se ve el crecimiento ahí. Y ahí tú dices, y uno respeta, es como... Soquita, puta, qué bien, papá, así ya... Muy quilombero eres, así... Bájale un cambio, hermano. Y aprende. Y aprende mucho, y aprende muy bien. No, es que no es solo del tema de pelear, sino aprende internamente de... Ok, o sea... No soy lo mejor de lo mejor, puedo siempre ser mejor, puedo siempre crecer y de todo, ¿no? De todo. Por más de que por antes veía como no, que a su hermana le decía, ya me cosiste los pantalones o algo así. Se da cuenta de las cosas de manera diferente, ¿no? Ya después pues entran en otra parte, ¿no? Las relaciones que lo transforman. Aquí tenemos distintas relaciones porque sabemos que son distintos los personajes. Pero uno de los principales obviamente es su hermana, ¿no? Su hermana Katara. Que bueno, tienen una relación súper, súper buena, súper linda. Pero obviamente de hermana, pero también es el recordatorio constante de quién Sokka quiere ser. Porque Sokka siempre se enfoca en que él no tiene poderes, pues, y que le cuesta, y que para ti es más fácil, y cosas así, con su hermana, pues, es un punto difícil para Sokka. Ajá. Y no, pues su hermana, aquellos que tengan hermanas, levanten la mano. Aquellos que tengan hermanos, levanten la mano. Que muchas veces te sientes opacado por los logros de tus hermanos, ¿no? Y eso influye un montón en quién tú eres, ¿no? Y eso puede ser para bien o para mal, porque en este caso, pues Katara era, a falta de su madre, también de Sokka, ella tomó ese papel y era la razón por la que él tenía su estate quieto todos los días, ¿no ve? Katara nunca se dejaba hacer menos por Sokka, siempre le ponía un alto, siempre estaba ahí para él y lo apoyaba y era su inspiración, ¿no? Igual que Aang, que al principio decíamos que no quería ni saber de él porque le parecía muy peligroso, al final Aang le dio la oportunidad de convertirse quien es, ¿no? De acompañarlo en un viaje de transformación y al ver cómo es el avatar de primera mano, pues Sokka ve que Aang le enseña a ser flexible, a tener esperanza, ¿no? Aunque siempre andaba positivo por las cosas, hay pocas veces en las que se enoja, pero cuando se enoja muy duro, como si no pregúntenles a los maestros Arena, que, que desvivieron, bueno, que secuestraron a su bisonte, pero ese es otro tema. Em, en ese viaje que tuvo tanto con Katara, con Aang durante la primera temporada, ¿no? Cuando solamente eran ellos tres, pues empieza a darse cuenta de las cualidades propias que él tiene, ¿no? De reconocerse cada vez un poco más. Y empieza a apreciar esas cualidades que él tiene, que no se trata del control de un elemento, pero se dio cuenta de que la estrategia, el ingenio, la logística son cosas cruciales, ¿no? Para su entorno y que al final vemos que Sokka era una parte tan importante del grupo que cuando él no está porque se va a entrenar con el maestro Piandao, que hablaremos de eso más adelante, pues todo su equipo lo extraña, ¿no? ¿Dónde está Sokka? Es la pregunta.
Y eso tiene mucho que ver con el viaje, el tipo de viaje que él tuvo, ¿no? Sí, Sokita aprende mucho justamente con todas estas personas que ya mencionaba Raulito de distintas maneras, de distintas formas. Y es una piedra así angular para el equipo, bueno, como todos pienso yo. Porque sin la inventiva, la creatividad, el liderazgo mismo de Sokka, muchas cosas no se podrían hacer porque de alguna manera ha habido muchos capítulos en el que él como que ponía paso firme o ponía seguridad sobre algo y se seguía eso y ayudaba mucho, ¿no? Como que a poner los pies en la tierra y decir, ok, hay que usar un poco la razón, ¿no? Y la estrategia y es súper buenazo eso lo que hace. Buenillo. Es buenillo. hasta cuando va con Zuko. Con Zuko, cuando va es... Yo creo que, como se dice, fue un momento muy, muy heavy porque justo Sokka le pregunta a Zuko dónde estaban los encarcelados, los capturados por la Nación del Fuego. Y le dice en una isla muy probablemente que está en medio de un volcán. Y le dice, y le dice, pero no puedes ir porque es muy peligroso, de ahí no vas a salir. Y el día siguiente Sokka ya está animándose a ir y Zuko lo atrapa y le dice, ok, te acompaño, pero no vayamos en tal, vayamos en cual. Y justamente era para qué, para liberar a su padre. Ahí se ve también el liderazgo y fue un momento muy lindo. Creo que fue también algo muy importante para que se terminen de unir estos dos puntos de Sokka y Zuko, porque son también dos puntos importantes del equipo Avatar, ¿no? Entonces se infiltraron en Rock Hirviente. Pucha, ahí la planificación y el espionaje fue increíble porque de principio a fin a Sokka no lo descubren que era un muchacho de la tribu del agua. Era perfectamente otro de la Nación del Fuego, pero más hablador, sí, como él es. Pero es increíble, ¿no? Y una de las partes más bonitas también es por poder reconocer o enganchar con Hakoda, ¿no? Porque su padre Hakoda, su papá, su papi, porque no lo veía desde que era pequeño, desde que su padre había salido a la guerra, a luchar contra la Nación del Fuego. Y él creció en todo eso y se encontró con su papá y fue un lindo momento y justamente por eso lo va a rescatar después. Como previamente ya había mencionado, cuando se une con Zuko mucho más. Pero su papá es su papá, pues, ¿no? Su papá realmente lo impulsa a ser mejor y el muchacho es excelente en lo que hace. Es súper buena persona, con muchos buenos valores y cosas así. Y le ayuda. Y el reconectar con su papá y recibir esas palabras de aliento y de orgullo de su papá ha sido puntos muy importantes que se ve desde que se encuentra hasta el último día que dice mis hijos fueron parte de que hicieron esto, ¿no? Pero es durillo, sí. Y para completar, ¿no? El equipo Avatar, la relación que tuvo con Toph desde el inicio es tan fuerte que hasta tuvieron una hija. Ya, bueno, es la teoría, no es la teoría, es la teoría de Korra, pero se hizo una relación tan inquebrantable
que pasamos del primer encuentro en el que Sokka apoyaba a la piedra en contra de la bandida ciega y Sokka pensando cómo esta niñita le va a ganar a la piedra la va a destrozar. Después de todo lo que aprendió, vemos a Sokka salvando a Toph, ¿no? A Toph colgando de un Zeppelin, a Sokka con una pierna rota, sin su boomerang, solo con su espada, sujetando a Toph con una mano, sosteniéndose con la otra, Oh, what? luchando contra dos maestros fuego, encima de un Zeppelin que se está cayendo, y la logra. Y la logra. Y la logra. ¿No? Tenemos ese tipo de relación con Toph que en la que hay un respeto tal que ninguno se subestima, ¿no? Al principio, claro, obvio que sí, ¿no? Es parte de la evolución de los dos. Pero vemos que que Toph respeta mucho a Sokka por el tipo de líder que es, ¿no? Por los planes que tiene, lo escucha, hace lo que Sokka propone y lo hace de la mejor manera posible, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que es un buen plan y puede confiar en él. Y eso va mucho de cómo Sokka fue evolucionando y conociéndose a sí mismo también, ¿no? Que fue algo que a lo largo de toda la serie, pues tal vez puede pasar desapercibido porque si nos podemos hablar de todos los personajes como lo vamos a hacer, tenemos a Aang, a Zuko, a Katara, a Toph, a Zula, a Sokka, a Suki, un montón de personajes que puede pasar desapercibido la evolución que tuvo Sokka, ¿no? Y es injusto, porque es el personaje al que más podemos parecernos, ¿no? Alguien sin poderes, con un sentido de responsabilidad grande, que no sabe qué hacer ni por dónde empezar, con todo un mundo por delante, pero es aquí cuando él, pues, deja de ser un payaso y se vuelve un hombre, ¿no? Se vuelve un hombre, pero igual, ¿no? Todo cae porque es Sokka nomás. Él es quien es, la esencia la mantiene, pero cada vez va siendo su mejor versión, ¿no? Y a qué me refiero es también de esencia, es como él siempre fue desde la primera temporada, y algo que lo caracterizaba un montón es su sentido del humor. Y eso también puede ser visto como su propio mecanismo de defensa, ¿no? De Sokka. Justamente estábamos hablando de el chistecito, ¿no? Del payaso. Y es que el humor de Sokka lo usa como un mecanismo de defensa, ¿no? Es más profundo de lo que parece, no son solo chistes, es una forma de sobrevivir a todo lo que ha pasado, a la guerra, a la pérdida de su mamá, a la pérdida, a lo que no estaba su papá y tener que él hacerse cargo y tener que él ser parte importante de todo esto y le afecta, ¿no? Y es una manera de sobrellevar todas las cosas que le está pasando, de sobrellevar todo la vida que él está pasando, todo lo que está sintiendo, ¿no? Y, y es complicado también, porque ahí se empieza a ver el otro lado también de Sokka, pero eso no le quita que sea gracioso porque también se ve otro tipo de cosas, ¿no? Totalmente, para Sokka el humor es como el anticucho, ¿no? A veces te lo hacen anticucho y a veces lo disfrutas. Sirve para curar cualquier cosita, pues pasa. Pero el humor, pues al principio lo utiliza Sokka para defenderse de sus propias inseguridades, con sentirse menos, con lo que es su hermana. Y a medida que va pasando su viaje, pues lo va adaptando, lo va transformando, ¿no? No es que
esconde su dolor, el humor que él maneja, sino lo transforma, ¿no? Y ver también que su sentido del humor es lo que aporta dinamismo al propio grupo. Y es algo que ellos valoran, no es algo que nosotros estamos diciendo aquí por decir. Cuando entrena con su maestro y se pierde todo, todo un día, todo el equipo lo extraña. Y hablan de hacer chistes entre ellos, de que Sokka es el gracioso. Y es algo recurrente en la serie que esto es así. Y es una forma de ayudar a todo el entorno, ¿no? A todo su entorno cuando están pasando por un mal momento y que la experiencia sea mejor pues para todos. Es también aprender a valorar el papel que él mismo tiene dentro del equipo, ¿no? Con su propio humor. Y hablando justamente de ese día en el que invaden a la Nación del Fuego, ¿no? Con todo su plan ahí mega, mega armado, pues vemos que Sokka ya no es ese niño con un pensamiento más pequeño, ¿no? Más limitado. Es una persona que ve el mundo de una forma tan grande y compleja que es capaz de ser un genio estratégico, ¿no? Sokka. Es así de bueno, es así de bueno. Es un. Es un crack el Soquita. Mm, por ese tipo de bromas, por ese tipo de comedia que hacía, como decía Rolito, lo hacen pasar como alguien que no piensa, no tiene ideas interesantes o buenas, como de esa figura de inútil a ser un genio estratégico, pero tremendo. Como decía, la inventiva, la creatividad de esta persona es increíble, justamente. Sokka descubre que no necesita doblar en elementos porque él dobla la realidad con ideas. Con ideas sacadas de los libros, no. Sacadas de su mente. Y se queda muy claro con eso porque a veces pueden parecer chistosas, ridículas, distintas, pero son ideasas. Increíbles. Diseña planes que salvan al equipo. Siempre está teniendo ideas para solucionar las cosas. Una de mis partes favoritas es que aprende a utilizar la espada. Sí, o sea, se Nos ponemos de vuelve. pie. Sí, se vuelve un guerrero real aprendiendo a utilizar justamente la espada. ¿Y cómo aprende? Pues va justamente como decía Raúl, va con el maestro, su maestro Piandao, ¿no? Lo reconoce como alguien brillante. Con alguien de una brillantez distinta, creo que sería lo más adecuado decir. Porque no te da soluciones convencionales o que tú por lógica dirías que es así. No, te deja colgado de wow. Qué extraño, pero tiene razón. Así, funciona. Y justo después de eso va a la parte más fuerte del Día del Sol Negro. Como decía Raúl, o sea, para invadir al Reino Fuego. Yeah. Em, y pucha, él planificó todo. Él planificó absolutamente todo. Desde cómo iban a llegar, desde cómo se iban a infiltrar. Él desarrolla la idea de los submarinos. Básicamente pasan todas las partes, la gente necesaria y todo eso. Todo va desarrollándose. Y sí, en cierto punto sí, él se sentía como mal porque pensaba que
no sabía cómo comunicar, pero aún así aprendía. Es por eso que su maestro Piandao después pues lo reconoce como alguien brillante. Y en este entrenamiento, la espada y la disciplina le enseñan que la fuerza no viene de un talento innato como tal, porque como les digo, o sea, su pelea de espada al principio también, su manera de escapar, de bloquear o de realizar los ejercicios que le hace el maestro Piandao, te sacan de onda, pero los hace a su manera, ¿no? Y ahí aprende que él lo tiene que hacer a su manera, con práctica, sí, dedicación también, pero es más la parte táctica, la planificación y a tu manera, ahí va saliendo algo más real de lo que él es. Y eso le enseña muy fuerte a su maestro Piandao, porque al final le es sincero a Sokka y le dice, mentira, soy maestro, digo, soy de la tribu Agua. No merezco este premio porque hasta el maestro le hace hacer su propia espada de un meteorito que había caído, un pequeño fragmento. Era la espada increíble. Y él decide rechazar porque no era digno. Y ahí le demuestra justamente al maestro que sí era digno y ahí se ve todo lo mejor que hace, que puede hacer, que puede imaginar el buen Sokka. Y lo hace, lo hace. Y es increíble. Y es increíble. Y ahí piensa que todo lo que hace muchas veces no es tan bueno. No es tan bueno. Pero aprende y corrige, aprende y corrige. Siempre está como que analizando y viendo qué mejorar. Por eso en una dice, mi primer plan fue horrible, pero mis otros 10 fueron increíbles. Es como que dijeras, en esta vida no necesitas magia cuando tienes ingenio y una libreta con dibujos feos pero efectivos. Así eran los dibujos de Sokka. Y esto se ve hasta el final de Avatar, ¿no? Cuando los está dibujando a todos ya después de la batalla. Y vamos a tocar ahora una parte muy potente en toda la historia de Sokka. Y uno de los puntos más potentes de que lo ha hecho evolucionar. Las relaciones románticas de Sokka. Es un galán, pues Sokka es un re galán. De machista a aliado, de inseguro a compañero. Sokka pasa de subestimar a mujeres desde su propia hermana a una mujer que le gustaba, a enamorarse de dos grandes guerreras e importantes en cada uno de sus lugares de origen, que son Yue y Suki. Tal cual, el tipo que antes subestimaba a su propia hermana, a toda su tribu, que prefería tener niños que a chicas guerreras en su tribu. Terminó con dos novias guerreras, ¿no? Una princesa casi reina y una guerrera Kyoshi. Y así como la vida te da, te cachetea así duro, también te recompone, ¿no? Al mismo tiempo. Si es que tú escoges ese camino, como lo hizo Sokka, de la apertura, del crecimiento, de la humildad, ¿no? De aprender a decir, quiero aprender, me equivoqué, y por favor enséñame, ¿no? Y cuando conoce a estas dos mujeres que le impactan de diferente manera, aprende a no idealizar primero con Yue, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque él ya la veía como la mujer perfecta para él y después de que Yue se sacrifica, ese dolor que siente por perder a Yue lo vuelve más humano, más empático, ¿no? Con las propias personas, con su equipo,
sobre el dolor que sienten los demás y por qué es necesario estar ahí para ellos, ¿no? Porque él también sintió cómo es esto. Y al ver a Yue, aprendió lo que significa realmente el sacrificio, ¿no? Y el dolor de perder a alguien. Se dio cuenta que muchas veces el amor significa dejar ir, ¿no? Necesita Sí, no. dejar ir. ¿Por qué? Porque hay causas mayores que tú mismo. Y es el propósito que la otra persona tiene que cumplir. Y es una lección tan importante que lo va a marcar Ahsoka hasta el final de la serie, tanto así que en un punto casi lo limita de algo con Suki, ¿no? Porque fue una limitante antes de que pase algo en verdad con ella. Y cuando recuerda a Suki, cuando ya hablamos de Suki, vemos que desde el primer momento que la conoce, ella le enseña a no subestimar a nadie, ¿no? Porque Sokka veía que todas las chicas eran como su hermana. No mentira, que eran con esa mentalidad que él tenía. Y Suki le enseña cachetazo a cachetazo y tirada en el suelo con todo, que el respeto, el trabajo en equipo y un amor maduro realmente pueden ser parte de su vida, ¿no? Que no es algo con lo que él tiene que estar peleado y que es algo que puede acoplar a su forma de ser. Y explota esa cualidad en Sokka, explota tanto que termina convirtiéndose más adelante, no solamente en el líder del equipo Avatar, se convierte en el primer líder de toda Ciudad de República. Y eso es algo impresionante, ¿no? Es una responsabilidad tremenda convertirte en el líder de todo este nuevo pueblo que tú estás fundando. Así que vemos cómo tiene el impacto de estas relaciones que lo acompañan hasta el final de su evolución y le enseña a ser una mejor persona, ¿no? Es algo que se puede rescatar bastante de lo que vivió Sokka de ese lado más romántico. Y al final vemos cómo Sokka transforma todo esto que venimos hablando, desde el primer encuentro con Aang, la relación con Katara, la relación con Aang, con todos los miembros del equipo, con Zuko hacia el final, que pasó de odiarlo firmemente por todo lo que le hizo a su pueblo a ser un buen amigo y miembro del equipo Avatar. Que eso es algo también de la evolución de mi querido Dios Zuko, mi querido Señor del Fuego Zuko, alto personaje. Pero bueno, acá hablando de Sokka, vemos cómo poco a poco Sokka convierte sus propias debilidades en sus fortalezas, ¿no? Que a pesar de no ser el más fuerte del equipo, ni de cerca, lo compensaba, ¿no? Y lo compensaba también que lo volvía un miembro imprescindible del grupo. El grupo lo necesitaba a Sokka. Siempre lo necesitó a Sokka. No hay un momento en el que no hayan necesitado un plan y no hayan recurrido a Sokka. Es algo más que la fuerza lo que lo hizo imprescindible a Sokka. Por la familia. Yeah, por la familia. Yeah. 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 No. Yeah. Vemos que Sokka, pues, no necesita de eso para ser una persona importante, ¿no? En el grupo. Y que el liderazgo, pues, su liderazgo, nace del servicio, no del poder. Porque todos sus planes están relacionados con cómo puede ayudar al objetivo en común que todos tenemos. Nunca es por algo personal. Siempre que alguien necesitó un plan, Sokka lo hacía con todo. El ejemplo que daba el chanquito, ya, de cuando fue a la isla caliente, no me acuerdo, al A la hirviente, isla, ¿no? sí, a Ok. la olla hirviente era, ajá, que, que hizo todo un plan para ayudar a Zuko, a su padre, a Suki, ¿no?
era para ayudar a alguien que antes era su enemigo. Y ese es su poder de liderazgo de Sokka, que siempre está pensando en los demás, ¿no? Que está al servicio de lo que otros pueden necesitar y no tanto así el poder. Y algo también que me gustaría retomar, porque sí es brillante el capítulo en el que se ve a Sokka entrenando para ser un espadachín en la última temporada. La disciplina que tiene Sokka para trabajar, para entregarse, para hacer su espada, ¿no? Es algo que la propia serie nos muestra a Sokka laburar, descansar y volver a laburar y volver a hacer, que es algo que se resalta, ¿no? Que su disciplina lo, lo transformó de ser el más torpe del grupo, casi sin habilidades para pelear, a hacerle frente, ¿no? Le hizo frente a Zula, le hizo frente a sus amigas, claro, hizo frente a un montón de personajes, pues, potentes, ¿no? De la serie. Y eso no lo hace cualquiera, es como decía en la anterior, ¿cómo salvó a Toph? El dude estaba con una pierna rota colgando en el aire, dos maestros fuegos a diestra y siniestra y tienes tu espadita nomás, con la otra agarrando a tu mejor amiga. ¿Qué haces? Sokka lanza su espada, lanza su boomerang, salva a Toph. Lo hace todo, lo hace todo. ¿Por qué? Porque, claro, todo lo hizo bien también. Si no se lastimaba iba a ser MVP, así, pero lamentablemente Aang derrotó al Señor del Fuego, ya, así que nadie me lo baja. Pero, pero igual, hay que resaltar que la disciplina de Zuko, pues, lo transformó de cero a héroe. Ya. En un día. Ya. De cero, eres, sí, es verdad. Es, es tremendo. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de todo lo que hizo, de lo que fue, de lo que es Sokka, porque realmente es un game changer, como se diría, pero desde otro punto, ¿no? Desde un punto de planificación, desde un punto de, de creatividad. Es el punto más importante porque hizo cosas diferentes, no siguió el libreto. Y eso yo creo que le ayudó como que a ser realmente el que quizás no fue el MVP, pero quedó de segundo, por así decirlo. Y es que con esa creatividad hizo posible todas las invasiones que han habido, todas las partes de qué es lo que se va a hacer, quién se va a encargar de qué, quién va a hacer qué, tranquilo, así, tranquilo, con un temple brutal, o sea, el man literalmente está mal de su pierna, se cae, la agarra todo. Y bueno, una parte que es importante es de que Suki terminan ayudándolos, ¿no? Y bueno, por eso también lo impulsa más. Y es que, bueno, o sea, como decía Raulito, Avatar es el más heavy, pero todos podemos ser útiles si dejamos de hacernos los sonsos, por así decirlo. Básicamente, sí, sí, sí. Sí, solo hay que ponerle, como se dice, voluntad. Aunque sepamos que no haya, nosotros tenemos que ver de ponerle voluntad. Ya para cerrar, Sokka es la prueba de que no importa dónde empiezas, ni cuándo empiezan, ¿sabes? Importa en quién decide ser el día de hoy, cómo tú te comportas, te conviertes, pero también cómo te contribuyes, ¿no? Y es increíble ese crecimiento. O sea, Sokka realmente es un ejemplo a seguir. Realmente en temas de historia, Zuko pues es brutal. De Zuko es un poema, ¿no? Pero de Sokka es diferente, es igual de admiración porque
Es increíble el crecimiento. Algunas veces el mismo Raúl me dice, Sokka él dominó todos los tipos de batalla de de las distintas naciones. Salvo quizás, no, incluso aires, sí, toditas. Porque él es de la tierra de la tribu del agua. Aprende a luchar en el aire. Porque inventa cosas. Después aprende a ser espadachín del Reino Fuego. Aprende con Suki el tipo de batalla del Reino Tierra. Físico, sin bending. O sea, el tipo es un loco. Aparte es un estratega, es un prodigio. El tipo es playboy un poco más. Así tiene sus conquistas. Caer, ¿no? Igual le quería no, Tai Lee le quiere caer como Tej. Es un galán, como digo. Pero bueno, aprende muchas cosas. Aprende desde distintas perspectivas. Y algo que quiero recalcar y que es de lo más admirable y de lo que más me encanta de Sokka es como él se da cuenta de sus errores, pide disculpas, se arrepiente, se entiende en qué falla y busca mejorar. Esa es de las cosas más favoritas de él, porque podrá ser muchas veces medio hecho al guam, medio creído o así, pero a lo que sí le voy a dar totalmente a Sokka es su humildad, viejo. Porque realmente hay momentos en los que sí, para aprender se retracta y mejora, ¿no? Y crece. Pero es algo súper lindo y yo creo que termino pues mi historia de Sokka con eso. Y que realmente es un personaje muy admirable, muy noble y muy humilde, que nos enseña mucho, ¿no? Tal cual, tal cual. Si Sokka pudo pasar de todo ese journey de ser un machista ignorante a un líder estratégico y capaz, tú puedes responder ese correo que estás procrastinando. Puedes hacerlo. Tú puedes levantarte a las 8 de la mañana, así a las 6 de la mañana, como quieres pensar, ¿no? Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Todos podemos pasar por esa transformación, ¿no? Y es algo que Sokka nos lo enseña, que nos muestra que no importa si no tenemos los más grandes poderes de todas las personas que nos rodean, siempre tenemos algo que aportar, ¿no? Incluso si no puedes lanzar fuego, no pueden lanzar fuego, ya. Si no pueden lanzar fuego, pues siempre pueden encender una chispa en los demás. Y eso es algo que Sokka lo hace de manera excelente, que lo convierte en el mejor líder que el equipo Avatar pudiera tener para todo el journey que pasaron. Que incluso Zuko admira la capacidad estratégica que tiene Sokka y le dice, tú siempre tienes un plan. Y eso es algo que a él le encanta, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo capítulo de Semillas de Cambio en esta temporada 3. Si llegaron hasta acá, no olviden comentar cuál fue su momento de Sokka favorito para que podamos verlos y leerlos también. Los esperamos nuevamente en un nuevo capítulo de Semillas de Cambio la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Chanquito, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Raulito. Nuevamente gracias a todos los que están escuchando y pues compartan por favor. Un abrazo grande y nos vemos en la siguiente. Gracias, chao, chao.